Para moderar la mesa Determinantes y Determinación Social de la Salud, nos va a acompañar la máster Priscila Campos Aguilar. Ella es licenciada en Promoción de la Salud de la Universidad de Costa Rica, máster en Estudios de Género con énfasis en Salud y Diversidad de la Universidad Complutense de Madrid en España. Es docente de la Escuela de Salud Pública desde el año 2019. Invitamos a los participantes para dar inicio a la mesa. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio con esta tercera mesa denominada Determinantes y Determinación Social de la Salud, tema central de la salud pública y salud colectiva. Le vamos a dar la bienvenida a cada una de las personas participantes de esta tercera mesa. Vamos a iniciar con la máster Ana Leonor Rivera Chavarría, quien es médica de la Universidad de Costa Rica, con maestrías en Ciencias Médicas y Quirúrgicas por la UCR y también en Salud Pública por la Universidad Erasmus de Rotterdam en Países Bajos. Actualmente se desempeña como investigadora de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud y como docente de la Escuela de Medicina de la UCR. Ella también ha liderado estudios sobre enfermedad de Hansen, nefropatía mesoamericana y cáncer, con aportes relevantes a la vigilancia epidemiológica y las políticas sanitarias, además de colaborar también en proyectos internacionales con instituciones como Erasmus MC y la Universidad de Kansas. Le damos la bienvenida a la doctora. A continuación, le daremos la bienvenida al máster Yerick Andrades Espinales, quien es licenciado en Enfermería de la Universidad de Costa Rica y magíster en Salud Pública con énfasis en Gerencia de la Salud, también por la UCR. Él ha ejercido como docente universitario, así como en servicios hospitalarios y extrahospitalarios. Tiene experiencia también en la atención integral a la niñez, la adolescencia y la adultez. Su trayectoria combina la práctica clínica con la formación académica, lo que le ha permitido también aportar tanto en el ámbito de los servicios profesionales independientes como la enseñanza en el área de la salud. Su interés se ha enfocado en la integración de la gestión en la salud con atención directa, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento académico y la práctica asistencial. Le damos la bienvenida al máster Yerick. Ahora también nos va a acompañar la máster Ofelia Flores Castro, quien es nutricionista egresada de la Universidad de Costa Rica, magíster en nutrición y alimentos, con mención en promoción de la salud y prevención de enfermedades asociadas a la nutrición, por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito clínico y en la promoción de la salud materno-infantil. Se desempeña también como docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la UCR y representa a esta unidad académica ante la Comisión Nacional de Lactancia Materna. Bienvenida. Ahora nos acompañará la doctora Eileen Alfaro Porras, quien es socióloga de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría académica en comunicación de la misma universidad y un doctorado en Ciencias y Humanidades en el Desarrollo de Investigaciones Interdisciplinarias por la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Desde el 2017 se desempeña como docente, investigadora y proyectista de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Salud Pública, en la carrera de Promoción de la Salud, con una trayectoria que inició previamente en la Escuela de Sociología y en la Escuela de Nutrición Humana. Ha sido consultora también para organismos internacionales como la FAO, el INCAP, la OPS, y desde el 2009 centra sus estudios en la salud pública con énfasis en los determinantes sociales de la salud. En 2017 participó en el programa de líderes en salud internacional de la OPS, considerando su experiencia en la formación y gestión en salud. Bienvenida a la doctora.
Y por último, pero no menos importante, le damos la bienvenida también al doctor Horacio Alejandro Chamizo García, que es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con maestrías en Epidemiología por la Universidad Nacional y en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad en España. Es además licenciado en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento Territorial por la Universidad Nacional y en Geografía por la Universidad de La Habana, Cuba. Se ha desempeñado también como docente de la Universidad de Costa Rica desde 1998 y previamente como investigador en el Instituto de Geografía Tropical en Cuba. También el doctor ha sido consultor para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación, para la Caja Costarricense del Seguro Social y la Organización Mundial de la Salud. Y desde el 1991 ha desarrollado una destacada labor investigativa en temas de salud pública, epidemiología y políticas en salud, con más de 70 artículos científicos y varios libros publicados. Bienvenido, doctor. Pues a continuación entonces iniciaremos esta mesa. Cada una de las personas participantes tendrá estos 10 minutos para exponernos también desde esta pregunta inicial de qué se ha desarrollado también, tanto investigaciones propias como representando a cada una de las unidades académicas en temas de determinantes sociales de la salud y determinación social de la salud. Entonces daremos inicio, como fue el orden de presentación, con la doctora Rivera. Muy buenas noches a todos. Agradecer al comité organizador por la invitación. Yo me dedico desde hace 13 años a estudiar enfermedad de Hansen, una enfermedad infecciosa con mucho estigma, difícil de abordar. Y cuando empezamos la investigación sobre enfermedad de Hansen, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué determina la salud de la población? Múltiples estudios ya generaron evidencia de que solo un 50% lo determina el acceso a la salud y los comportamientos en salud. Y el otro 50% de la carga de enfermedad es explicado por los determinantes socioeconómicos y el ambiente físico. Entonces nos dirigimos a qué son los determinantes sociales. Son las condiciones en que una persona nace, crece, envejece, y nos dirigimos al marco conceptual de los determinantes en salud, donde hay determinantes estructurales, que es el andamiaje, y los determinantes intermedios de salud, que son las circunstancias de las personas, los factores conductuales, los factores psicosociales. Costa Rica está en una etapa de eliminación de enfermedades infecciosas desatendidas que están relacionadas con los determinantes sociales, pobreza y falta de acceso a los servicios de salud. La enfermedad de Hansen es una enfermedad que es de larga data. En la Biblia se hace referencia a la lepra. Sin embargo, es el médico noruego, el doctor Hansen, quien hace la descripción del agente etiológico, el Mycobacterium leprae. La enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa de incubación larga, de 2 a 30 años, y que produce, si no se diagnostica a tiempo, discapacidad en las personas. Recientemente la evidencia también ha dado a conocer que no solo el hombre es reservorio, sino que animales silvestres como el armadillo son reservorios de enfermedad de Hansen, y aquí es donde entra el concepto de una sola salud. Esta es la distribución de la enfermedad de Hansen a nivel mundial. Observen cómo son los países más afectados, son los países con nivel socioeconómico más bajo. Asia, África y sobre todo Brasil. Brasil, con 22,000 casos al año, es el país de Latinoamérica con más casos. Este es un estudio interesantísimo sobre una cohorte, un seguimiento a 100 millones de personas de nacionalidad brasileña, dentro de los cuales habían 23,000 personas con enfermedad de Hansen. Y vean qué interesante, los principales hallazgos son
para los determinantes sociales que son factores de riesgo en ese estudio son la región geográfica, es un gran factor de riesgo, ser niño o niña, la educación, la raza, la etnia y las condiciones del hogar. En Costa Rica, la enfermedad de Hansen está distribuida sobre todo en las provincias de Punta Arenas y más recientemente Limón. Son las provincias también asociadas con pobreza, con desigualdad, con falta de acceso a los servicios de salud. La razón hombre-mujer es hombre 3 veces más que mujeres y hay una distribución interesante que son núcleos familiares, 3 y 4 generaciones de familias con enfermedad de Hansen. Esta es la investigación generada a partir de la academia, de instituciones estatales, donde hemos tratado de caracterizar a la enfermedad de Hansen. Primeramente, un estudio exploratorio que se dio a cabo con la doctora Flores, un estudio en donde logramos documentar demoras diagnósticas de 16 a 33 años, con las connotaciones sociales que eso implica, discapacidad, problemas socioeconómicos, problemas familiares, y luego estudios cualitativos, donde nos fuimos a entrevistar a los pacientes con enfermedad de Hansen para saber qué pensaban ellos de la enfermedad y cómo accedían a los servicios de salud. Sigue siendo una enfermedad desatendida, es considerada del pasado y estos pacientes tienen miedo a ser discriminados. También desde la academia nosotros realizamos un estudio específicamente a los perfiles de profesiones, ocupaciones que pues se dedican a atender la enfermedad de Hansen, como es medicina, farmacia, microbiología y enfermería, y encontramos que los estudiantes conocen que es una bacteria que produce la enfermedad, pero lo ven como una enfermedad antigua, una enfermedad que se daba en épocas de la Biblia y que no, es ajena a su cotidiano, y que en algunos perfiles, en algunas profesiones que atienden esta patología, ni siquiera está incluida en la malla curricular. Eso es uno de los hallazgos más interesantes de esta. Reflexiones finales. Los determinantes sociales de la salud influyen directamente en el riesgo de adquirir la enfermedad de Hansen. Las condiciones de pobreza, de hacinamiento, de baja escolaridad aumentan la vulnerabilidad y la dificultad para el control de la enfermedad. Existen barreras importantes de acceso, de cobertura, de adherencia, que limitan la efectividad de los programas de detección y tratamiento. Que el enfoque biomédico debe complementarse con estrategias como el enfoque de una sola salud, donde no solo es el enfoque sino incluir el ambiente, como les mencioné, los animales, ¿verdad? La parte de la naturaleza, porque implica que la enfermedad de Hansen es una zoonosis. También las estrategias intersectoriales centradas en equidad y justicia social. Y, por supuesto, incorporar los determinantes sociales de la salud en el abordaje de la enfermedad de Hansen. Es esencial para reducir la transmisión, el estigma y las desigualdades estructurales y fortalecer la estrategia de eliminación en la cual está Costa Rica. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Rivera. A continuación, entonces, vamos a escuchar al máster Yerick Andrade en su intervención. Adelante. Muy buenas noches. Gracias por estar acá en esta lluviosa y fría noche, a estas horas un jueves. Espero que estén disfrutando del
del encuentro. De verdad que es un gusto poder ver a tantas caras, tanto de personal administrativo como docente y estudiantil, compartiendo cosas que a veces uno no se detiene a preguntarse. Y precisamente quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarles a preguntarse, como en algún momento yo lo hice, y pues esa motivación me llevó a tomar algunos caminos, el qué más podemos hacer. El qué más podemos hacer asumiendo un compromiso tanto como ciudadanos como profesionales de la salud, independientemente de en qué ámbito nos estemos desarrollando. Yo quisiera comentarles en el contexto de determinantes sociales de la salud, y no solamente de determinantes, sino de salud pública en general, que inicialmente dentro de mi formación como enfermero, interactuando con personas tanto en cuidado domiciliar como en áreas de salud y en hospital, me empezó a dar curiosidad sobre aquellas personas que, aunque no tenían una enfermedad diagnosticada, tenían una salud muy insatisfactoria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la experiencia de salud de las personas no necesariamente se ve permeada únicamente por situaciones de enfermedad? Y a veces personas que tienen múltiples enfermedades parecen mucho más satisfechas y felices que aquellas personas que todavía no. Y me llamó la atención también esas personas que, aunque se les había hecho todo lo posible, tanto en diagnósticos o procedimientos diagnósticos como en tratamientos, aún así no mejoraban y eran reincidentes. Y empecé a notar que pues dependía mucho de las circunstancias en las que esa persona vivía, ¿verdad? Precisamente eso me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué más podría hacer? Yo como individuo o yo como miembro de una organización, un sistema de salud. Y eso me llevó a formarme en la Escuela de Salud Pública de esta misma universidad que afortunadamente me ha dado tanto. Y eso pues me hizo parte también por casualidad o por decisión de la Escuela de Enfermería y de particularmente un equipo de docentes que por afinidad con estas temáticas pues fueron asignados a el desarrollo junto con el resto de equipo docente de algunos contenidos a los que llamamos integración en salud pública en la licenciatura de enfermería. Antes de esto, pues hubo que preguntarse cosas que a mí me gustaría invitarles a preguntarse, que es, bueno, ¿cuál es el concepto de salud del cual partimos? Porque interesantemente, en la pregunta que hicieron en la mesa anterior, muchos no levantaron la mano porque no querían pues hacerlo o porque definitivamente no se preguntan o no se ponen a analizar cómo está su propia salud hasta que les duele algo, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de cuál es el concepto que como grupo tenemos realmente en la práctica de salud, más allá de lo que nos enseñaron en la universidad sobre la salud, ¿verdad? Como algo más que ausencia de la enfermedad, salud como proceso con implicaciones sociales, políticas, etcétera. Pero bueno, en la realidad, ¿cómo es que practicamos y cómo es que vivimos la salud, ¿verdad? Cada quien a su manera y dentro de la afortunada autonomía de la que gozamos a la hora de hacer las cosas a nuestra manera, a la hora de cuidarnos. Me gustaría que tengan esto en mente porque dependiendo del concepto de salud que tengamos, así tenemos que reflexionar acerca de por qué enseñar sobre determinantes sociales de la salud o sobre salud pública en general. ¿Por qué enseñar? Primero, por una congruencia teórico-práctica, es decir, aunque moralmente nosotros tenemos la libertad de practicar la salud a nuestra manera, éticamente estamos llamados a ser congruentes con que si la salud es algo más que la ausencia de la enfermedad y que la salud es un proceso social con implicaciones económicas, etcétera, pues inevitablemente tenemos que ver más allá de la enfermedad y trabajar sobre esas cuestiones estructurales que influyen para bien o para mal en la forma en que se distribuye el poder en forma de dinero, el poder en forma de información, el poder en forma de contactos, ¿verdad? De relaciones, el poder en forma de posición social. Y también como compromiso ético, el tratar de practicarlo
y enseñarlo y modelar a las nuevas generaciones de profesionales en la salud con un concepto que sea congruente con esta práctica, una práctica que vea más allá y trabaje precisamente sobre estos factores que a la larga influyen en la forma en que las personas experimentan una buena o mala salud. Ahora, ¿cómo enseñar sobre determinantes sociales de la salud? Porque conceptualmente se ha dicho mucho y se publica mucho sobre determinantes sociales de la salud, pero enseñarlo es bastante retador, sobre todo por algunos retos que tienen que ver con la cultura académica y la identidad profesional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si de pronto tenemos una concepción más enfocada a la parte técnica, al hacer, al prescribir, al colocar el dispositivo, de pronto y nos hace poco llamativo, poco motivador el ponernos a reflexionar de cómo modificar cosas como los valores o creencias de un grupo e intentar modificar estos valores y creencias o aprovecharlos para incidir en la población y que adquieran conductas más saludables, por ejemplo. O que si yo sé o que conceptualmente el sistema de salud o el sistema económico de un país o el sistema jurídico de un país influye en cómo se distribuye el poder, entonces ¿cuáles son esos recursos institucionales o políticos que yo podría aprovechar para ayudarle a las personas a tener un mejor control de su salud? ¿Sí? También la cultura poblacional sobre la salud, ¿verdad? Evidentemente esto es bastante retador porque ¿cómo hacemos para ayudarle a una persona a no reincidir en una situación de enfermedad o de mala experiencia de salud cuando precisamente la persona solamente se preocupa por eso cuando le duele algo? Entonces obviamente es bastante retador, pero tenemos este compromiso no solamente por una cuestión altruista, sino también por una cuestión económica. Ya hemos visto los estragos que hacen, el desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda de servicios de salud. Y precisamente por esta cultura poblacional enfocada mucho en si no me enfermo estoy bien, es que gran parte del recurso se va en la atención de la enfermedad. Y qué bueno que hayan torres de cuidado crítico e infraestructura de tercer nivel de atención, pero seguimos invirtiendo poco en la parte de promoción del autocuidado de las personas para evitar precisamente que se enfermen. ¿Cómo enseñar sobre determinantes? Ya para ir finalizando, es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Hay que hacer que este tema o estos temas que giran en torno a determinantes sociales de la salud y salud pública en general se vuelvan ejes de los planes de estudio. No puede ser una conferencia, no puede ser una clase aislada, no puede ser un tema de un curso por allá, tiene que verse prácticamente en todos los cursos, pero no solamente a nivel conceptual, sino también a nivel práctico. Porque como adultos que nos formamos en la universidad, educativamente estamos predispuestos a aprender haciendo o a preferir los aprendizajes que sean aplicables para nuestra cotidianidad. Entonces no puede ser algo que se quede ahí nada más en lo abstracto o en lo conceptual. También hay que integrar a todo el equipo docente, porque puede ser que una persona, por su propia convicción y adherencia a estos temas, pues le guste dar el tema, pero no hacia los demás. Y esto pues tiene que ser una convicción de todos los docentes que participan en el plan de estudios, tanto en la teoría como en la práctica, porque al fin y al cabo parte de enseñar esto implica evaluarlo, tanto de manera formativa como de manera sumativa. Y si de pronto yo soy el docente que lo da en la teoría, pero son otros quienes lo van a evaluar y de pronto esos otros ni siquiera llegan a la clase ni aportan nada en la clase, pues evidentemente va a haber una discordancia entre lo que se dijo en clase teórica y lo que se enseñó en la práctica. Y finalmente, exponer a el estudiantado y a los docentes a distintos contextos sociales, porque precisamente viendo las diferencias sociales es que podemos palpar el efecto que tienen estos factores o estos determinantes en la salud de las personas. Entonces, esas serían como las recomendaciones o las invitaciones que les puedo hacer. En la Escuela de Enfermería pues hemos tenido la ventaja de que ha habido esta convicción de formar un equipo, de mantener un equipo de docentes que ha ido pues configurándose de diferente manera, participando en la integración de estos contenidos, que sin embargo no ha sido suficiente porque ha sido necesario pues integrar a otros docentes y tratar de plasmar esto para que a largo plazo pues sea viable y consistente y dé buenos resultados. Muchas gracias.
muchísimas gracias al máster Yerick Andrade por plantearnos también estos cuestionamientos que retomaremos en el conversatorio. Ahora invitaremos a la máster Ofelia Flores para que nos realice su presentación. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Y muy pues contenta de participar también en esta otra mesa y aportar. Si hablamos de determinantes sociales de la salud, desde la Escuela de Nutrición, desde hace más de 15 años trabajamos con este enfoque, porque tenemos la premisa de que la salud tiene que verse desde un punto de vista como visión integral. Todo establecido, ¿verdad?, desde la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, establecida por la Organización Mundial de la Salud. A partir de segundo, tercer año de carrera, como se muestra en la siguiente diapositiva, si la puede pasar, muchas gracias. Empezamos el abordaje teórico en los cursos de nutrición y salud pública y nutrición pública, que son cursos que están a cargo de profesores que tienen gran expertise en el tema, la profesora Silvia Vargas y el profesor Carlos Blanco. Y como lo mencionaba el compañero, aquí sentamos las bases teóricas del curso. Sin embargo, dentro de estos dos cursos, trabajamos a través de visitas o giras a diferentes comunidades con vulnerabilidad social o no, ¿verdad?, para hacer como estos análisis integrales para identificar los determinantes, porque definitivamente no podemos analizar la situación alimentaria y nutricional de una comunidad si no tenemos claridad de cómo son esos determinantes que inciden en la toma de decisiones. Se hace una vinculación muy rica con el curso de seguridad alimentaria y nutricional local, y trabajamos también en los módulos, que son cursos profesionalizantes integradores, para que se haga un análisis de la situación de salud y condiciones de vida, ¿verdad? Y que entonces las personas estudiantes puedan tener como esa mirada más integral, como lo he venido mencionando. También abordamos los determinantes sociales con revisiones sistemáticas, siempre con enfoque en nutrición, y específicamente en uno de estos cursos de nutrición y salud pública desarrollan los estudiantes lineamientos en promoción de la salud, considerando desde antes todo el mapeo de problemas, todo la identificación de actores sociales, porque todo esto al final de cuentas va a enriquecer, ¿verdad?, estos lineamientos, y también el enfoque de los determinantes. Definitivamente, como escuela, tenemos la convicción que tiene que haber una integralidad en el análisis de la salud, de la alimentación, de la nutrición. Y entonces igual también retomo algo sumamente importante que comentaba el compañero, que es cómo llevamos eso luego a la práctica. Entonces son diferentes docentes los que trabajan la parte teórica, pero las personas que trabajamos en la parte práctica, como los módulos, por ejemplo, estamos muy integrados, ¿verdad? Y tratamos de retomar esos aspectos teóricos. Entonces, para darles un ejemplo, esta vinculación que se cita también en esa lámina, con respecto a los módulos, el módulo 1 tiene un enfoque familiar comunitario, y ahí trabajamos toda la intervención en alimentación saludable desde los determinantes sociales de la salud. Vamos a la comunidad, hacemos un diagnóstico rápido de este grupo, vemos cuáles son las necesidades, cuáles son las condiciones de vida que tienen, y adaptamos la intervención a la realidad, ¿verdad?, de estas personas, como les comentaba, siempre basados en los determinantes sociales. También tenemos el módulo 2, que el módulo 2 tiene enfoque en población menor de edad. Entonces trabajamos en escuelas, trabajamos en centros de cuidado, y acá principalmente abordamos a la comunidad educativa, ¿verdad?, como un todo, ¿verdad?, porque no podemos solamente, como les mencionaba en la mesa anterior, ver a la persona menor de edad como esa persona que toma decisiones alimentarias, sino que
vamos más allá con los tomadores de decisiones. Y también trabajamos los determinantes sociales de la salud en el módulo 3, donde su enfoque es el trabajo en servicios de alimentación en escenario laboral, ¿verdad? Entonces, esta vinculación que se está mencionando, ¿verdad? En la carrera nosotros la tenemos muy clara. Por supuesto que siempre hay retos, ¿verdad? Por hacer, pero sí es ese ir y venir, ¿verdad? Entre lo teórico y lo práctico para que la persona estudiante pueda enriquecerse como profesional. También tenemos las prácticas profesionalizantes de 5º año, ¿verdad? Donde trabajamos nutrición pública, seguridad alimentaria y nutricional. Y también ahí, ¿verdad? Enfocamos los determinantes sociales de la salud, como lo mencionaban, ya de una mirada muchísimo más práctica, ¿verdad? Para poder abordarlo. Proyectos de acción social e investigación. Por ejemplo, el programa de educación y atención nutricional universitario, el PREANU, ¿verdad? Que tiene toda una integración entre la parte clínica, pero también entre la parte de educación y promoción de la salud, ¿verdad? Y entonces también las personas que hacen práctica o los docentes que trabajamos y apoyamos en este programa, ¿verdad? Estamos basados en el enfoque determinantes. Me quedo corto de tiempo, ¿verdad? Para poder mencionar todas las acciones que desde los determinantes se hacen en la escuela. El programa EVISA, que es un proyecto enfocado a mujeres en la provincia de Alajuela, el TCU sobre alimentación saludable y promoción de la salud, y todos estos escenarios a fin de cuentas llevan a la persona estudiante, al equipo docente y a las comunidades y a las poblaciones a trabajar los determinantes sociales. Entonces, pues la reflexión es que como escuela tenemos obviamente que seguir trabajando e integrando los determinantes, porque como les mencionaba, no podemos analizar la situación alimentaria y nutricional de un grupo, de una población, si no tenemos pues esta mirada, ¿verdad? Porque no es igual para todas las comunidades y no son las mismas condiciones, así que ese es mi aporte para el día de hoy. Muchísimas gracias a la máster Ofelia Flores. Ahora continuaremos con la doctora Elin Alfaro Porras de la Escuela de Salud Pública. Sí, tal vez, ¿verdad? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. El tema de los micrófonos y que suenen y que me oiga todo el mundo. Un honor para mí, de verdad, estar en esta mesa con todos los compañeros y las compañeras. La invitación nos cae de pelos. La Escuela de Salud Pública en este momento está haciendo una renovación de su currículum que inició en el 2007 con la carrera de promoción de la salud y que hasta ahora nos hemos mantenido, digamos, somos una escuela que tiene una carrera que no necesariamente tiene el nombre de la escuela. Y lo hablaban en las mesas anteriores, ¿verdad? Que es un poco la lógica de tecnologías en salud. Los compañeros, el compañero y las compañeras han hablado de determinantes sociales de la salud. Yo quiero ahondar un poco porque esta mesa se llama Determinantes y Determinación Social de la Salud. Me interesa mucho que podamos rescatar y discutir sobre la determinación social de la salud, justamente como una de las categorías centrales de la propuesta para una epidemiología crítica, que ya se anunciaba desde mediados de los años 70 y que luego fue desarrollada y complementada por algunos autores como Jaime Breil, María Consuelo Chapela en América Latina, una corriente latinoamericana. Junto con las categorías de reproducción social y metabolismo sociedad-naturaleza, se han conformado los tres conceptos como un eje teórico de un paradigma que hace una ruptura al paradigma dominante de la salud pública. El punto de partida de la determinación social de la salud como una construcción teórica se fundamenta justamente en una relectura, tal vez desde un realismo crítico, desde dos vertientes, la vertiente de Thomas Kuhn y de Pierre Bourdieu. En Kuhn podemos ver cómo se rescata la visión dialéctica del pensamiento científico, o sea, no solo el paradigma, sino también la naturaleza social de transformación y de carácter, ¿por qué no revolucionario?,
que han tenido todas esas ideas innovadoras sobre los procesos que hemos llamado normales. Lo que abre entonces puertas a una aproximación sociopolítica de una determinación comunitaria de la ciencia, de sus modelos e instrumentos que han sido dejados de lado. Cito a Bourdieu, porque se analiza entonces a partir de la determinación social de la salud una teoría de cómo el modus operandi se orienta y se organiza a partir de lo que Kuhn llama la práctica científica, pero que en autores como Bourdieu hablamos de las capacidades creadoras, activas e inventivas del hábitos. Y desde el lado más activo del conocimiento científico, cito a Bourdieu de nuevo, el capital de un sujeto trascendente, o sea, de un agente de acción. Con esto entonces la determinación social de la salud lo que hace es plantear un conocimiento epidemiológico más allá de la técnica de la epidemiología convencional y nos da, como decía Jerick, desde la disciplina científica el poder simbólico que se necesita para poder constituir, enunciar y ver, creer y conformar cómo se transforma el mundo de las personas. Y de este modo, la acción sobre el mundo es un poder casi mágico que permite obtener el equivalente de aquello que es obtenido por la fuerza, en las versiones menos revolucionarias de los modos de vida. Es así entonces como el primer modelo que presentó la doctora Rivera, podemos ver cómo la Organización Mundial de la Salud presenta qué son los determinantes de la salud y nos agrupamos entonces en determinantes estructurales y en determinantes intermedios o proximales. Para el modelo de la determinación social de la salud hay una conexión e interconexión entre tres elementos: el objeto, el sujeto y el campo en el que estamos. La determinación social entonces tiene un determinante social, una determinación social a partir del objeto, una construcción de conceptos y la determinación social de la práctica. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra práctica, son los cambios y los movimientos de la salud como objeto, que se interrelacionan con las innovaciones conceptuales y las transformaciones que vemos en las prácticas. Dicho de otro modo, entonces, la transformación objetiva, subjetiva y práctica que se produce sociohistóricamente en relación con una matriz social determinante, o sea, lo que aprendemos, no hay manera de comprenderla separadamente, sino más bien a partir de una serie de elementos que están íntimamente interrelacionados. Como respuesta a las perspectivas más impuestas desde Europa o Estados Unidos, ha habido una perspectiva de determinación social de la salud con trabajos críticos que se han amparado en un ambiente intelectual de una naciente medicina social de los 70 en América Latina. Por ejemplo, una maestría que nace en los 70 en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, donde la doctora Chapela ha sido una de sus grandes precursoras. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Hablamos entonces de los determinantes a partir de una distribución poblacional de condiciones de salud, o sea, vistas de nuevo con un enfoque de un escrutinio meramente cuantitativista del método. Mientras que la determinación social de la salud lo que hace es operacionalizar la clase social, cómo se superan los estratos convencionales de esa vieja epidemiología, para enlazar entonces producción y distribución de la salud y exponer su complejidad, su propuesta de categoría, a partir de cómo se dimensiona desde lo general, lo particular y lo singular, viendo entonces procesos de antítesis desde procesos saludables protectores o procesos malsanos, peligrosos y deteriorantes, o que vulnerabilizan la salud de las personas. El paradigma presentado por la doctora Rivera, que es el de la Organización Mundial de la Salud y denominado determinantes sociales de la salud, es un modelo causalismo, que explica también un orden a partir de la noción de la causalidad. El modelo de determinación social de la salud es entonces un paradigma de transición crítico porque abre
a lo estructural, rompe el cerco de la visión más restrictiva de la epidemiología convencional sin que represente un cambio de paradigma. En tanto, entonces convierte las estructuras sociales en variables y no en categorías de análisis de un movimiento histórico de acumulación. En el terreno entonces paradigmático, la determinación social de la salud, encontramos algunas rupturas paradigmáticas en Laurel, en Jaime Breil, en Almeida de Filo y en Nancy Krieger. Ellos han tratado de hacer una lectura crítica y ecológicamente política para poder tener tesis emancipadoras con respecto a lo que conocemos como determinantes sociales de la salud. Después de este marco, para que todas tengamos un lenguaje común, he de decir que desde 2007 la Escuela de Salud Pública ha trabajado con el tema de salud y sus determinantes. Y lo hemos hecho tal vez desde la visión menos crítica, pero sí la más trabajada a nivel mundial. Tenemos un proyecto formativo al principio, en el primer año, que se llama Salud y sus determinantes, y ahí vemos las grandes lógicas de las discusiones de los determinantes, desde la LONDE hasta nuestros días. Luego, en epidemiología de las inequidades en salud, se retoma mucho de los contenidos y de las competencias que se formaron en salud y sus determinantes, pero creo que el tema de determinantes de la salud está en toda la carrera. Tuvimos un proyecto que versaba sobre equidad y determinantes de la salud, y desde el año 2021 estamos preparando con la Universidad de Mar del Plata y la Caja de Herramientas de Promoción de la Salud de Colombia un curso internacional en promoción de la salud emancipadora, cuyos módulos principales tienen que ver con la determinación social de la salud y la lógica de que tenemos vivas además las personas que iniciaron todo este movimiento, y pensamos como escuela que es una forma de incluir en nuestros saberes y en nuestros seres y en la formación de competencias el tema de determinación social de la salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Alfaro por hacernos justamente este encuadre. Ahora finalizaremos con el doctor Horacio Chamizo de la Escuela de Tecnologías en Salud. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches. Me corresponde finalizar esta mesa de conversación y la actividad del día de hoy. Yo quiero señalar primero, subrayar que el hecho de que esta mesa se llame Determinantes y de Determinación no es una sutileza ni un juego de palabras, sino tiene toda una intencionalidad crítica que yo creo que yo lo puedo decir desde la Escuela de Tecnologías en Salud, pero estoy casi seguro que desde todas las escuelas lo podríamos hacer. Hay una manera tradicional de ver los determinantes sociales y hay una manera retadora de entender la determinación social. ¿Okay? ¿Por qué es importante entender la determinación social? Porque no puede haber un abordaje de atención en salud. De hecho, nuestro modelo vigente, después de la reforma de los 90, es un modelo de atención integral. ¿Qué se entiende entonces por esa atención integral? Yo lo quiero ver desde la atención, desde la perspectiva de la determinación social de la salud. Desde esa forma pretendo observarlo, pero no necesariamente estemos todos de acuerdo, ni en todas las escuelas hayamos avanzado igualmente, ¿verdad? Es más evidente, digamos, abordar los determinantes sociales desde las circunstancias materiales, biológicas, de conducta, y cómo eso está anclado tal vez en elementos de posición social de la persona, como la raza, la etnia, el sexo, la edad, la condición económica. ¿Okay? Y no es que eso no tenga una utilidad, tiene una utilidad enorme, porque de cierta forma nos permite aproximarnos a entender las condiciones de vida de la persona y factores que están detrás de la producción de la enfermedad y la salud, para poderlos abordar tal vez desde una lógica de promoción de la salud y desde una lógica de prevención. Lo que pasa es que hasta ahí nos quedamos
con una comprensión parcial de la producción social de la salud. Hay que ver cómo esos determinantes intermedios están anclados en un contexto sociohistórico y de construcción geográfica, de apropiación del espacio geográfico también. Y sin soslayar los procesos políticos que mencionaba acá el compañero, de interacción política y sobre todo sus productos, que son las políticas de salud y políticas conexas a las políticas de salud. En ese ámbito, si empezamos a establecer relaciones, podríamos ir en el camino de la comprensión de la determinación social de la salud. Es un fenómeno complejo, no hay una sola manera de verlo. Entiendo que acá la compañera Aileen mencionaba el abordaje muy conocido de Jaime Bril, que hace desde la teoría marxista con elementos de materialismo histórico y dialéctico, pero no es ni mucho menos la única forma de ver esa realidad, pues hay otras formas de ver. Yo quiero señalar algunos elementos claves de uno de los elementos que está en el contexto y que tiene que ver con la determinación social, por supuesto, y que son las políticas de salud específicamente. La salud es un proceso complejo de atención. Ahora mismo hablábamos de una salud. ¿Cómo pensar en, por ejemplo, en implementar una salud si no lo vemos en un ámbito intersectorial? Así que la palabra intersectorialidad, interorganización, ¿verdad?, son elementos claves para poder entender cuán efectivas, justas o injustas son el diseño y la implementación de las políticas, es decir, cómo se han diseñado esos espacios de trabajo, los instrumentos, compartir valores entre sectores, que muchas veces estamos solo encerrados dentro del sector salud y no somos capaces de interactuar con otros sectores más allá de nuestro ámbito. Cómo se convocan a los actores a participar en ese proceso, con qué intención y si existe exigibilidad para que esto sea así. Si estos elementos sistémicos que buscan poner orden a esa complejidad que implica la intersectorialidad y que tiene que ver con el contexto donde se da la determinación social, es muy difícil entonces poder pensar en políticas públicas que sean efectivas, que sean válidas. Otro elemento importante, otra clave, es el tema de las mezclas público-privadas, que aquí en Costa Rica tenemos un creciente sector privado de atención en salud, pero la pregunta sería cómo se da la contratación de esos proveedores privados, cómo se hacen esos contratos, cuán flexibles son. Entendemos que los privados tienen afán de lucro, como es lógico, pero si son contratados para ofrecer un servicio público, pues entonces tienen que ajustarse al interés general. ¿Se logra eso en los contratos de atención en salud que tenemos ahora mismo y que complementan la atención de los servicios públicos de salud? El tema del acceso, por ejemplo, de proveedores privados, ya no de servicios de salud necesariamente, sino proveedores en sentido general que tienen que ver con salud. Se me ocurre pensar en alimentos, se me ocurre pensar en agua, a la toma de decisiones en este país, ¿verdad? Y cómo se abren espacios para que tomen decisiones y se sesgan esos espacios en función de intereses particulares. Esas son claves que también son importantes. O, por ejemplo, cómo se hace la construcción social de las políticas de salud en este país. No hay política de salud ni política social en general que sea neutra. Todo tiene una intencionalidad, todo tiene un sesgo, una desviación ideológica. Y cómo se están construyendo los grupos sociales. Hay grupos que llevan carga, hay otros que reciben beneficios. ¿Cuáles son y por qué se dan esas relaciones a veces tan dispares entre los grupos que son objeto de la política de salud? Entonces, ¿cómo se están leyendo los problemas de público? Porque la salud es un problema público. ¿Cómo se está leyendo? ¿Desde qué perspectiva y por qué se lee así? Entonces, son algunos elementos que tal vez vale la pena
revisar porque están en el contexto donde se produce la determinación social y tienen que ver con el ejercicio del poder, tienen que ver con la asignación de recursos, tienen que ver con la asignación de valores y normas sociales y su formación en el tiempo. Yo creo que desde la Escuela de Tecnologías en Salud ha habido un interés histórico de abordar la formación de nuestros estudiantes, que son 5 carreras, son carreras muy disímiles entre sí. Hay 4 carreras eminentemente clínicas y una carrera más enfocada tal vez en aspectos sociales, que es salud ambiental. Pero con independencia de eso ha habido toda una intencionalidad de formar a los estudiantes desde esa perspectiva de la determinación social, no solo en los currículos formalmente, sino a través de espacios de acción social que cada carrera cuenta y donde los estudiantes pueden contextualizar sus aprendizajes y ponerlos en línea tal vez con el contexto donde están ocurriendo los problemas de salud. Retos, por supuesto, ya los decía al principio, porque yo creo que yo como profesor de epidemiología incluso le puedo decir que nos cuesta trabajo darle un sentido crítico a esa epidemiología que estamos ofreciendo a los estudiantes. Pero ya es hora de ir haciendo una transición hacia una visión de la determinación social para llevarles a ellos, digamos, una comprensión más completa del fenómeno salud. Se ha hecho un esfuerzo, como decía, a nivel de investigación, tenemos un proyecto de determinantes sociales, hay varios proyectos que abordan determinantes sociales, en el currículo, en proyectos de acción social, pero esto que se hablaba acá de un eje o de un elemento integrador que nos permita aunar cosas que se ven de manera separada, y así no podemos entender la determinación social, la tenemos que entender en su complejidad. Sí, yo creo que por ahí es algo que podríamos nosotros en este ámbito de la Facultad de Medicina, entre escuelas, pensar y discutir, y esa sería una propuesta que yo podría hacer de cómo abordar el tema de la determinación social, más allá que yo sé que la Escuela de Salud Pública es pionera en estas cosas y hemos aprendido mucho de ellos, tal vez llevar esos aprendizajes a el resto de las escuelas que humildemente estamos tratando de formar cada vez mejor a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Chamizo. Así hemos visto un poco como este camino que ha tomado esta mesa de determinantes y determinación social de la salud, en donde hemos podido ver, bueno, cómo podemos aplicar también los determinantes a investigaciones como la que nos presenta la doctora Rivera, y cómo podemos entonces a partir también de ello ampliar esta visión también de la propia salud, de cómo entonces existen todos esos distintos factores que nos proponen modelos que puedan ser complementarios, ¿verdad? Podemos entonces ver los determinantes y la determinación social de la salud también como factores o como modelos que puedan complementarse para poder entonces tener visiones críticas de la salud. Para esto y para estos minutos que nos quedan en la mesa, les planteo yo la pregunta tanto a las personas de la mesa como al público, de pensar, como preguntarnos como encuentro de facultad, ¿cómo es que podemos generar vínculos, así como lo plantea el doctor Chamizo, cómo podemos generar vínculos en la propia facultad para promover visiones críticas de la salud, para promover también el abordaje de los determinantes y de la determinación social de la salud? Entonces, aquí abrimos este espacio, los minutos que nos quedan, por si alguna persona quisiera también pues levantar la mano y plantear también alguna opinión que consideren también. Adelante. A mí me gustaría saber si en todas las 5 escuelas hay determinantes con respecto a la deserción estudiantil, si se está vinculando, cómo, porque habíamos visto que la salud mental está afectando a los estudiantes, y si tenemos algún tipo de estudio o qué reto plantearían ustedes para poder conocer esos determinantes sociales de la salud. ¿Quién quisiera iniciar?
Ok, si puedes repetir la pregunta, por favor. Ya son las 6 de la tarde. Sí, en relación con la deserción estudiantil, si tenemos algún tipo de estudio de cuáles son esos determinantes que están afectando a la población, si hay algo en alguna de las escuelas, o cuál pensarían ustedes que sería una solución para poder mantener a esta población dentro de la universidad. Adelante, Bueno, doctor. ¿quieres decir algo? Ok. Bueno, la universidad tiene mecanismos de esa vicerrectoría de vida estudiantil para abordar el tema. Yo no conozco ningún estudio que se haya hecho, si hay alguien que conoce, que nos puede decir, desde los determinantes sociales para explicar el tema de la deserción estudiantil, que me parece que lo que usted está diciendo es muy válido y pertinente, porque eso ayudaría a fortalecer la política social que la Universidad de Costa Rica con tanto éxito y durante tanto tiempo ha llevado a cabo. Pero evidentemente sí hay deserción. Y se hablaba de salud mental, ¿verdad? Que yo creo que en los últimos años se le ha ido prestando cada vez más atención, como merece, como problema. Pero el abordaje desde los determinantes sociales, que yo sepa, yo no conozco ningún estudio de eso. No sé si ustedes conocen. Tal vez es importante que podamos ver algo. El fundamento estatutario de la universidad es que usted ingresa, permanezca y se gradúe. Lo que pasa es que hay momentos, ¿verdad?, donde nuestras carreras se convierten en una especie de trampolín y nosotros hacemos, digamos, en el primer año, tratamos de ver cuáles son las lógicas de esos determinantes, especialmente las lógicas proximales. Le pongo un ejemplo. En casi todas las generaciones, en la Escuela de Salud Pública, en la carrera de promoción de la salud, hay chicas y chicos también, pero son más las chicas que son madres solas, ¿verdad? Entonces, el abordaje con estas personas tiene que ser sensibilizado a la circunstancia de vida en la que ella vive, ¿verdad? Entonces, tal vez nos ha faltado, y ahora que veo al señor decano aquí y estando las 5 escuelas, podríamos hacer cosas interesantes, justamente apoyados desde el decanato. Usted nos deja un reto, porque no tenemos, creo, no sé, los compañeros de la mesa, en el resto de las escuelas, que tenga que ver con una medición, ¿verdad?, o una lectura a partir de la determinación en el tema de deserción. Y le agradezco mucho su comentario, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir finalizando también esta mesa, pero quisiéramos primero agradecerles a todas las personas ponentes y también a quienes están aquí. Ya sabemos que es la jornada final, así que también queremos agradecerles eso. Y bueno, justamente esta mesa nos invita a pensar un poco más, bueno, cómo estamos entendiendo la salud, cómo también dentro de las propias escuelas y dentro de la facultad podemos entonces promover estas visiones críticas y que trasciendan también estos modelos. Claro, lo individual es sumamente importante, pero cómo podemos también trascender desde aspectos individuales también al entendimiento de la salud. Así que muchísimas gracias a las personas de la mesa. Voy a proceder a darles sus certificados también mientras se hace el cierre. Muchas gracias.